muy agradecida por la participación tan amplia que estamos teniendo en esta mañana de sábado y muchas gracias a todos y todas por la disposición de estar con nosotros en esta mañana. En realidad, creo que se avecina para ustedes como actores políticos y también para nosotros como la administración electoral, un proceso que ya ha sido definido por el tribunal en una de sus resoluciones como uno de los procesos más complejos que vamos a enfrentar, principalmente por varios factores. El primero de ellos, la cantidad, como decía Jennifer al principio, de partidos políticos inscritos que nos obliga inclusive a tener que dividir las capacitaciones porque ya se hace bastante complejo el tener a todas las agrupaciones políticas reunidas en un solo momento por un lado, y por otro lado, porque por primera vez vamos a aplicar una serie de requisitos que resultan ser novedosos para esta contienda electoral. Entonces, bueno, vamos a ir enfocando los temas que vamos a desarrollar en el siguiente orden. Vamos primeramente a partir de los puestos elegibles, es decir, del cumplimiento de las condiciones individuales que deben cumplir cada persona que sea postulada a un puesto de elección popular. eh, Básicamente haciendo una breve reseña, porque creo que ya los partidos que han participado conocen esos requisitos, pero consideramos oportuno hacer una nueva enunciación, aunque breve, eh, para aquellas agrupaciones políticas inscritas a escala nacional que por primera vez van a participar en unas elecciones municipales. Posteriormente vamos a hablar, ahora sí, de una de los nuevos requisitos que se establecen en nuestra legislación, como es la ley de no reelección de autoridades municipales, porque individualmente se establece algunas limitaciones para algunas personas que ya han ocupado puestos de elección popular. Entonces, estas personas no podrían volverse a postular. Eh, Estaremos luego examinando, ahora sí, después de comprender cuáles son los requisitos individuales que debe cumplir cada persona que es postulada. Ahora sí nos iremos entonces a determinar los requisitos a nivel de las nóminas. Y ahí vamos a analizar dos tipos de requisitos: los requisitos que deben cumplirse para puestos plurinominales y los requisitos que deben ser cumplidos para los puestos uninominales. Finalmente, les vamos a dar una demostración de la plataforma externa de servicios que estará a disposición o que ya está a disposición de los partidos políticos, pero que conforme avance el proceso electoral, estaremos agregando además algunos otros servicios y ya antes de que sea la declaratoria a elección, que es cuando se abre el proceso para presentar las candidaturas, estaremos agregando además el servicio que siempre ponemos a disposición de los partidos, como lo es el formulario para la presentación de candidaturas. Entonces, ese va a ser el orden que vamos a seguir en relación con la presentación y el conversatorio o el taller que queremos presentarles en esta mañana. Y entonces queríamos un poco, al dar inicio, eh, indicarles cuál es el orden en que vamos a ir siguiendo nuestra presentación. Entonces, empezamos con los puestos elegibles que ya todos conocemos, pero vamos a hacer un breve repaso. En las elecciones municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código Municipal y la Ley General de Consejos Municipales de Distrito, se designan una serie de puestos que serán los que vamos a elegir el 4 de febrero del año 2024.
Todas estas autoridades municipales que resulten electas van a tomar posesión el 1 de mayo del año 2024 y según se establece en el artículo 14 del Código Municipal, pueden ser electos por un único periodo en algunos casos y vamos más adelante a explicar cómo están las reglas de la no reelección de autoridades municipales. Entonces, los puestos elegibles, como se indica acá y podrán ustedes observar en la filmina que se está proyectando, serían en primer término o orden las alcaldías, vicealcaldía primera y segunda. Estos puestos están contemplados en su normativa en el Código Municipal, en los artículos 14, 15 y 16, donde se hablan en términos generales. Hay otras disposiciones ya que competen a las funciones específicas que desarrolla cada uno dentro del gobierno municipal, pero en lo que a nosotros nos concierne y nos interesa, vamos a hablar un poquito de los requisitos. ¿Por qué de los requisitos? Bueno, porque estas condiciones deben cumplirlas cada uno de los candidatos y las candidatas en el momento en que se postulen las candidaturas. Entonces, en el caso de alcaldías, vicealcaldías, tenemos que los requisitos esenciales son ser costarricense, ciudadano en ejercicio, ser del estado seglar, es decir, no estar o pertenecer a un estamento religioso, estar inscrito electoralmente con 2 años de anterioridad en el cantón en que se postula, eh, eh, y esto se refiere, esos 2 años se van a establecer con respecto a la fecha en que se asume el cargo. Es decir, aquellas personas que se van a postular para estos cargos de los que estamos conversando deberán haber estado inscritos en el cantón desde el 1 de mayo del 2022. Si posteriormente a esa fecha han solicitado su cédula de identidad y han hecho un cambio de domicilio electoral, ya no estarían cumpliendo con este requisito. Es importante que tomen en consideración que para estos puestos específicos deberán estar inscritos desde el 1 de mayo del 2022 en el puesto para el cual se postulan. Otro de los requisitos es no haber sido inhabilitado por sentencia judicial firme y además no estar ocupando un puesto de los contemplados en el párrafo segundo del artículo 146 del Código Electoral. Ese artículo se refiere a aquellas personas que ocupan cargos dentro de la administración pública a los cuales únicamente se les autoriza la emisión del voto. Es decir, estas personas no pueden realizar ningún tipo de actividad partidista, únicamente la emisión del voto. Dentro de esos puestos está el presidente de la República, los ministros, los viceministros, algunos presidentes ejecutivos de instituciones autónomas, los miembros del Poder Judicial, magistrados, etcétera. Ahí ustedes podrán ver la referencia en el párrafo segundo del artículo 146. Si alguna de esas personas quisiera postular su candidatura para un puesto municipal, entonces deberá renunciar al cargo 6 meses antes de las elecciones, es decir, a más tardar el 3 de agosto de este año 2023, según lo establecido en el cronograma electoral, deberán entonces haber renunciado a su cargo para poder postularse. Esta fecha, el 3 de agosto del 2023, es el último día que tienen estas personas para renunciar si es que desean optar por un cargo de elección popular y postularse como candidatos a alguno de los puestos municipales.
En el caso de las intendencias y viceintendencias, que es una figura que está regulada en la Ley General de Consejos Municipales de Distrito, en el artículo 7, se hace una referencia a que los requisitos de postulación son los mismos que se exigen para las alcaldías. La única diferencia es que ya no solo deberán es más bien que no deberán estar inscritos en el cantón, sino más bien que deberán estar inscritos electoralmente en el distrito donde se van a postular 2 años antes de la elección, es decir, desde el 1 de mayo del 2022. Entonces aquí tenemos que para estos puestos, los primeros que hemos indicado, se requieren los mismos requisitos. Em, en relación con los regidores, ahí tenemos que la regulación está dispuesta en el artículo 21 del Código Electoral. El número de regidores de cada cantón se rige por un procedimiento o por un mecanismo ya establecido en ese mismo artículo que les refería y tiene que ver con una relación entre la proporción de la población que tiene cada uno de los cantones de la República. Y es importante tal vez que conozcan y tengan en cuenta que ya el Tribunal Supremo de Elecciones en la sesión 23 aprobó la publicación del decreto en donde se determina cuántos regidores serán los que se van a asignar por cada cantón. Entonces, este decreto será publicado en el diario oficial La Gaceta. em, por lo menos creo que hicimos una búsqueda y no vimos que ya estuviera publicado. Sin embargo, bueno, el acuerdo del tribunal sí puede ser ubicado en las actas del tribunal. Por eso es importante que si tienen interés, nosotros les podemos hacer llegar el acta de la sesión ordinaria 28-2023, en la cual ya se define cuál es la cantidad o cuánta es la cantidad de regidores que se van a designar por cada uno de los cantones de la República. Los requisitos para ser regidor igualmente es ser ciudadano en ejercicio, ser del estado de seglar y haber cumplido 18 años antes del momento de verificar la votación. Aquí se establece una diferencia con respecto a las alcaldías. En el caso de las alcaldías dijimos que el requisito de inscripción electoral debe cumplirse 2 años antes del momento en que se toma posesión del cargo. En el caso de los regidores, se establece en la ley que el domicilio electoral debe cumplirse 2 años antes de que se celebre la elección. Es decir, las personas que se postulen como regidoras, propietarias o suplentes deberán estar inscritas en el cantón para el cual se van a postular desde el 4 de febrero del año 2022. Esa es una diferencia importante porque estos son requisitos que nosotros revisamos como requisitos de admisibilidad y requisitos necesarios que deben cumplir las personas que se postulen a estos cargos de elección popular. Eh, o en estos casos, como se establece el domicilio electoral en el cantón, el Código Municipal establece que esta verificación la podremos realizar inclusive consultando el sistema donde está registrada la entrega de la tarjeta de identidad de menores. Otro de los requisitos es no estar inhabilitado por sentencia judicial firme para el ejercicio del cargo e igualmente, como en el caso de los alcaldes, no estar ocupando un puesto de los comprendidos en el artículo 146, párrafo segundo, y quien ocupe uno de esos puestos o cargos tiene como último día para renunciar
el 3 de agosto del año en curso. Otra de las figuras que también serán elegibles en este proceso electoral municipal serán los síndicos y concejales, conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Código Municipal. Y en este caso existe una remisión a el artículo 21 y 22 del Código Municipal en cuanto a que los requisitos para síndicos y concejales serán los mismos que se exigen para los regidores, poniendo especial énfasis en que en estos puestos el domicilio electoral debe ser en el distrito desde el 4 de febrero del 2022. Entonces, las personas que sean postuladas como síndicos y concejales deberán encontrarse inscritos en el distrito donde van a ser postulados, encontrarse inscritos electoralmente en el distrito en el que van a ser postulados. Los requisitos posteriormente para las concejalías municipales de distrito son los mismos que se aplicarán para los concejales municipales, que son los mismos que se aplican para los regidores. Entonces, vamos a hacer un recordatorio en qué lugares vamos a estar eligiendo intendencias y concejalías municipales de distrito. Recuerden que esta figura, tanto la de las intendencias como la de las concejalías municipales de distrito, viene creada por la Ley General de Consejos Municipales de Distrito, como ya se indicó, y entonces únicamente se designan esas figuras en los distritos de Cervantes, Tucurique, Colorado de Avangares, San Isidro de Peñas Blancas, Lepanto, Cóbano y Paquera. Entonces ahí es donde se va a dar la elección de estas autoridades municipales. Como parte de de los requisitos también que deben cumplir de forma individual cada una de las personas que sea postuladas a un cargo de elección municipal, tenemos ahora la introducción de una serie de condiciones adicionales que vienen determinadas por la ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales. Tal vez la siguiente, Filmina, si nos... Eso es. Ok. Permítame un momentito, jefa, voy a dejar de presentar porque hay como unas rayitas ahí. A ver si se quitan. Okay. Cuando ya no presente. Y voy a presentar nuevamente. Entonces, bueno, recapitulando, esos son los requisitos individuales conforme a cada uno de los puestos. Ahí se ve. Yo lo veo. No Ok, sé. sí, es que tenía como unas rayitas ahí. Sí, que ya no se ven. Ok, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hasta decíamos, esos son los requisitos individuales para cada una de las personas que desee postularse de acuerdo a cada una de esas condiciones. En esta elección, les decía que por primera vez entonces vamos a tener que aplicar otro filtro a cada una de las personas que se postulen para candidatos a puestos de elección popular. Este es un filtro nuevo, ¿verdad? De reciente, bueno, si bien la ley fue aprobada desde el año pasado, bueno, estamos a la espera también de que la Sala Constitucional resolviera algunas acciones y ya la Sala las declaró sin lugar, razón por la cual nosotros como administración electoral nos vemos obligados a aplicar también esta serie de filtros. Entonces, tenemos que la ley que limita la reelección de autoridades locales vino a reformar el párrafo 5º del artículo 14 del Código Municipal. Y además adicionó dos párrafos, un párrafo sexto, un párrafo séptimo y además agregó un transitorio a este artículo. Básicamente lo que se busca con esta ley o una de las motivaciones que tuvo el legislador es buscar el relevo de autoridades municipales
después de 2 periodos consecutivos, porque bueno, se hizo todo un análisis de que habían algunas personas que habían ocupado sus cargos en forma bastante amplia en el tiempo. Eh, l- Dentro de las condiciones que establece esta ley y que ya están contempladas dentro del artículo 14 del Código Municipal, se establece que la reelección podrá ser por una única vez en periodos consecutivos y después de que una persona haya cumplido 2 periodos consecutivos, deberá esperar otros 2 periodos para volver a postularse en un puesto de elección popular, pero esto dependerá del cargo. Y ahora más adelante vamos a ir un poco desgranando esos conceptos. El Tribunal Supremo de Elecciones ya nos ha dado algunas interpretaciones que ahora les voy a comentar sobre la aplicación de la ley y uno de los vacíos que había observado el tribunal es que la ley no establecía cómo íbamos a interpretar el tema de los 2 periodos consecutivos. ¿Por qué? Bueno, porque habían algunas personas que no habían sido declaradas electas desde el inicio de su periodo, sino que venían a ocupar uno de los 2 periodos por renuncia de alguna de las personas que había sido designadas. Entonces, existía un vacío normativo en cuanto a este tema. Entonces, el tribunal ya ha establecido que esos 2 periodos se computan en relación con la declaración de elección después del escrutinio. Entonces, para verificar si una persona puede ser reelecta o no, hay que, en primer término, verificar que esta persona haya sido designada en los 2 periodos. ¿Cuáles periodos? 2016-2020, 2020-2024. Es decir, esa persona tiene que haber sido declarada electa, por ejemplo, como alcalde para el 2016-2020 y también tener una declaratoria en el mismo puesto para el 2020-2024. Como les decía, hay una serie de reglas que se han establecido a nivel jurisprudencial y de una forma muy breve me permito leerles varios antecedentes que son los que hasta la fecha el tribunal ha indicado con relación a el cargo. Entonces, en primer lugar, en la resolución 4407 8 2022 del 23 de junio del 2022, el tribunal estableció que cuando, y cito textualmente, cuando una persona es llamada a ejercer el cargo ante una vacante, no puede entenderse como un primer o segundo periodo, en tanto ese nombramiento no es una elección. Cuando la regla legal refiere a personas reelegidas de manera continua por una única vez o que han sido elegidas por 2 periodos consecutivos, el acento no está puesto en la duración de esos periodos, 8 años en sentido estricto, sino que lo relevante es que este tribunal les haya declarado electas para el ejercicio del mismo puesto en 2 resoluciones de declaratorias de elección correspondientes a periodos de gobiernos consecutivos, independientemente de cuánto tiempo durante cada mandato hayan servido al cargo. Entonces, el dato que nosotros vamos a analizar al ver la presentación es que la persona haya sido declarada electa para el periodo 2016-2020 y también para el periodo 2020-2024, independientemente, como cita la resolución, de que esta persona haya sido haya concluido o no el periodo. En el por tanto de esa resolución, cito nuevamente, se establece, no podrán presentarse como candidatos a una regiduría, porque era el caso específico, pero que se aplica al resto de puestos, quienes hubiesen sido declarados electos como ediles, propietarios o suplentes en las resoluciones de declaratoria de elección emitidas en 2016 y en
2020. Si una persona, por ejemplo, fue llamada a ocupar ese tipo de puesto de representación durante cualquier lapso de los citados cuatrenios, por haberse producido una vacante definitiva que llevó a este pleno a realizar un reemplazo de quien sí resultó electo, entonces ese periodo no puede computarse como uno de los dos mandatos sucesivos que impedirían una postulación posterior sucesiva al mismo tipo de puesto. Entonces, este es un primer elemento que hay que tener en consideración. Hay otra resolución que quería comentarles que ha venido a interpretar esta ley emitida por el tribunal también, que es la 4910 E8-2022 del 26 de julio, en donde nos habla ahora de los cargos de personas que hayan ejercido cargos propietarios o suplentes y nos hace una aclaración en este sentido, señala la resolución. Dice que en la resolución 4407, que fue la anterior, no se diferenció si el cómputo de los mandatos consecutivos eran en el mismo cargo, propietario o suplente, o si los dos cuatrienios debían ser en un cargo idéntico como propietario o suplente. Entonces, el tribunal ahí lo que estableció como una nueva regla es que esa regla queda excepcionada en razón de la redacción del transitorio único de la ley, de forma tal que quienes actualmente se desempeñan como regidores solo tienen prohibición de postularse al mismo cargo que ostentan, regidoría propietaria o suplente, según corresponda, si fueron declaradas electas en un puesto idéntico al que ocupan en las resoluciones de declaratoria de elección 2016 y 20. Entonces, por ejemplo, si una persona fue declarada electa como regidora suplente en el cuatrenio 2016-2020, pero en el periodo 2020-2024 resulta electa como edil propietaria, entonces no tendría impedimento para postularse en ese mismo cargo. Hay otra resolución, la número 546 E8-2023, en donde también nos hace una precisión importante sobre aquellas personas que han ocupado puestos de vicealcaldía primera y de vicealcaldía segunda para dilucidar cómo está el tema de a cuáles puestos podrían postularse si ya tienen 2 periodos consecutivos. Entonces, en la parte dispositiva de esa resolución, se estableció que primeramente, como ya sabemos, un puesto de vicealcaldía primera y de vicealcaldía segunda tienen diferencias sustanciales en cuanto a sus competencias, responsabilidades, por lo que no se les puede entender como un mismo cargo para efectos de aplicar la prohibición contenida en el artículo 14 del Código Municipal. Entonces, el tribunal interpreta que la restricción establecida en el párrafo sexto del artículo 14 del Código Municipal, en el sentido de que una persona que ya haya sido declarada electa como vicealcaldesa primera en 2 periodos consecutivos puede postularse en los comicios inmediatos siguientes a la finalización de su segundo mandato continuo a la vicealcaldía segunda. Esta regla aplica igualmente a la inversa, es decir, un funcionario con 2 periodos consecutivos como vicealcalde segundo puede en la elección siguiente presentarse como candidato a vicealcalde primero. Ahora bien, si un ciudadano fue declarado electo como vicealcalde primero en el 2016 y como vicealcalde segundo en el 2020 o a la inversa, no tiene impedimento alguno para contender en el 2024 por cualquiera de los dos tipos de vicealcaldías, ya que para el momento de inscripción de las candidaturas no habrá permanecido 2 periodos consecutivos. Lo que sí se establece en esta resolución es que cualquiera de las personas que ya tienen 2 periodos consecutivos en un cargo como vicealcaldía, no podrán postularse como regidores
propietarios o suplentes o sindicatos propietarios y suplentes. Finalmente, hay la última resolución, la 1185 E8-2023, hace una serie de aclaraciones y precisiones en respuesta a una consulta que la misma administración electoral le plantea al tribunal, y entonces nos da todavía una orientación más clara en cuanto a cómo vamos a aplicar las restricciones contenidas en el artículo en comentario. Y al respecto se estableció que quienes actualmente se desempeñan en una intendencia por segunda ocasión consecutiva no podrán postularse a ninguno de los puestos de gobierno local, tal y como ocurre con las alcaldías. Entonces, aquellas personas que hayan sido designadas como alcaldes, como intendentes en 2 periodos consecutivos del 2016, 2024 y que tengan una declaratoria de elección, no pueden ser postulados para ningún puesto municipal a elegirse en el próximo proceso electoral. Ahora bien, quienes actualmente ocupan y se desempeñan como síndicos solo tienen prohibición de postularse en el mismo cargo bajo la condición que ya hemos comentado, y en virtud de que la ley no excluyó, la ley 10.183 no incluyó ninguna restricción con respecto a los concejales de distrito, rige el marco general de participación política, es decir, estas personas, aunque hayan sido electas en los periodos que ya hemos indicado, podrán optar por ocupar cualquier puesto dentro de las próximas elecciones. Y finalmente, con respecto a los concejales municipales de distrito, dice que podrán ser reelegidos de manera continua y no podrán ocupar el mismo cargo o su suplencia. Entonces también se nos habla de la limitación que tienen los concejales municipales de distrito. Entonces, en este cuadrito que ya les estamos proyectando acá, hicimos una recopilación de lo establecido en la ley que les indicaba, así como en las resoluciones que nos sirven de interpretación y orientación para verificar este requisito que deberán cumplir las personas que se postulen. Entonces, en la columna de la izquierda, ahí vamos a ver que se indica el candidato con 2 procesos, ¿verdad? Esa es la condición, que haya sido declarado en esos 2 procesos que ya tantas veces les he citado. Y entonces, si una persona tiene esa condición, es decir, ha sido electo en esos 2 procesos como alcalde, ya no podrá postularse para ningún puesto de elección popular en estas elecciones municipales. Para ningún puesto, ¿por qué? Porque deberá esperarse 8 años para volver a postular su nombre. Si una persona ha sido declarada vicealcalde primero, no podrá presentarse por los 2 periodos consecutivos, no podrá presentar su nombre al partido político para ocupar ese mismo puesto o el de regidor o síndico, tanto en su condición propietaria como suplente. Igual condición se aplicaría para el caso del vicealcalde segundo, es decir, no puede postularse ni como vicealcalde segundo, ni como regidor, propietario suplente o síndico. En el caso de las intendencias, como ya habíamos indicado y como ya ha sido interpretado por el Tribunal Supremo de Elecciones, corren la misma suerte que las personas que ya tengan 2 periodos consecutivos electos del 2016 al 2024. Es decir, estas personas que se verifique que tienen esa condición no podrán ser postuladas para ningún puesto en estas elecciones. En el caso del viceintendente, únicamente tendrá restricción de ser postulado en su mismo cargo, como podemos ver en el cuadrito acá que estamos mostrando, en el cargo de un regidor propietario,
solo tendrá restricción para su mismo puesto, es decir, podrá ser postulado en cualquier otro puesto, menos en el puesto de regidor propietario. En el regidor suplente se aplica la misma regla. En cuanto a los síndicos, aplicamos la misma regla. No puede ser una persona que haya sido designada, electa, más bien una persona que haya sido electa en los periodos 2016, 2020, 2020, 2024, no podría ser postulado como síndico propietario, pero sí podría ser postulado en cualquiera de los otros puestos municipales. En cuanto al síndico suplente, se aplica la misma lógica y la misma regla. Y en cuanto a los consejos, los concejales de distrito, esta figura no fue contemplada dentro de la modificación al artículo 14 del Código Electoral, razón por la cual, independientemente de que las personas hayan completado y hayan sido declarados electos en los periodos que ya hemos indicado, pueden postularse nuevamente para cualquiera de los puestos de elección popular que vamos a elegir en el periodo 2024. Y finalmente, con respecto a a las personas que se postulen como concejales municipales de distrito, solo tienen restricción para ocupar el mismo cargo, pero con respecto a la postulación en el resto de cargos municipales, no existe restricción alguna. Entonces, básicamente, esa es la normativa que tenemos actualmente con respecto al tema de la no reelección. Tenemos las resoluciones de referencia que entiendo se les van a hacer llegar a ustedes a través del IFED y las reglas contempladas en esas resoluciones ya están contenidas en este cuadro que creo que puede ser de utilidad para que ustedes determinen las condiciones individuales junto con las que señalamos al inicio de esta presentación, que son las que rigen para los puestos municipales. Entonces aquí ya estaríamos concluyendo nuestra primera parte que se refiere del taller que se refiere al cumplimiento de los requisitos individuales. Entonces vamos ahora sí a continuar con el tema de los requisitos de cada una de las nóminas. Importante resaltar que en la resolución que el tribunal emite para la aplicación de la paridad horizontal en puestos uninominales como plurinominales, se hace una serie de definición de conceptos que debemos tenerlos muy claros porque dependiendo del puesto al cual estemos conformando la nómina, deberán cumplirse ciertas reglas que no son las mismas en todos los casos. Entonces, estos conceptos, aunque están contenidos en la resolución, queremos resaltarlos porque son muy importantes para poder comprender toda la lógica sobre la cual se va a aplicar el principio de paridad horizontal y no solo la horizontal, sino también la paridad vertical. Entonces, primeramente, el tribunal define que son puestos uninominales. Los puestos uninominales son cargos municipales de elección popular que son únicos, es decir, solo uno por una unidad territorial de base. Son puestos titulares entonces como la alcaldía, las sindicaturas e intendencias. Y se consideran suplentes las vicealcaldías, sindicatura suplente y la viceintendencia. Entonces, esos son los puestos uninominales. Puestos plurinominales son cargos municipales conformados por listas bloqueadas y cerradas. Contempla los puestos de regidores, concejales y donde corresponda concejales municipales de distrito. Cada uno de los miembros tiene los mismos derechos y obligaciones, lo que permite asegurar que son funcionarios de igual jerarquía. Muy importante, estos conceptos son básicos para el desarrollo de las reglas de la paridad
vertical y la paridad horizontal. Además, en esa resolución se definen otros conceptos ya conocidos para algunos, para otros no tanto, pero que siempre es importante refrescar, como son la paridad, que consiste en que las nóminas deberán integrarse con un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Además, si las listas están conformadas por un número impar de postulantes, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 1. La alternancia es un mecanismo que establece un orden específico en el que habrán de colocarse los candidatos de uno u otro sexo, puesto que obliga a un acomodo intercalado hombre-mujer o mujer-hombre. Como regla de principio y que tenemos que tener muy claro es que una cosa es la paridad y otra cosa es la alternancia. Uno de los requisitos nuevos que vamos a aplicar por primera vez es la paridad horizontal, que no es alternancia horizontal. Son cosas totalmente diferentes que ahora mis compañeros van a abordar, pero desde acá como primer elemento tener claramente diferenciado que lo que es el tribunal y las nuevas reglas que vamos a explicar se refieren a paridad horizontal y no a alternancia horizontal. La alternancia únicamente se va a aplicar de forma vertical conforme a las reglas que ya el tribunal ha definido. Otro concepto que es básico es el encabezamiento. ¿Qué vamos a entender por encabezamiento? Los encabezamientos hacen relación o hacen referencia al primer lugar de la lista en lo que respecta a nóminas a puestos plurinominales. En fórmulas para cargos uninominales se refiere a quien se postula a la titularidad como alcalde, como síndico e intendencia. Eso es el encabezamiento, es decir, la primera persona que nos va a aparecer en la lista de la nómina. La paridad vertical, que es lo que les decía anteriormente, se evalúa en una misma lista, desde el primer puesto hasta el último, de forma tal que en la nómina, como en un todo, debe estar integrada por igual cantidad de hombres y de mujeres. Eso es la paridad vertical. Y la paridad horizontal se refiere a la igualdad entre el número de mujeres y de hombres en los encabezamientos de las diferentes nóminas que presenta un partido para competir por los cargos del mismo tipo. Entonces, estos conceptos son básicos, tenemos que tenerlos muy claros para poder entender la lógica de las reglas que se van a aplicar en relación con la paridad horizontal y demás elementos a las nóminas de candidaturas que sean presentadas. La siguiente, por favor. Ahora, vamos ahora sí a iniciar con las reglas para aplicar la paridad horizontal en puestos uninominales. Entonces, le cedo aquí la palabra a la licenciada Marcela Chinchilla, funcionaria del Departamento de Registro, quien nos va a hacer la explicación sobre las reglas de aplicación de la paridad horizontal. Marcela. Gracias. Buenos días. Continuando con lo que doña Marta estaba exponiendo con los puestos uninominales, entonces van a ser aquellos en donde se van a postular para una unidad territorial de base. Entonces acá tendríamos únicamente a lo que son los alcaldes, los síndicos y las intendencias. A pesar de que la nómina está compuesta por los suplentes, ¿verdad? En el caso de los alcaldes, los vicealcaldes, primero y segundo, y en el caso de los síndicos, el suplente y el viceintendente, solo existe o solamente se va a elegir un puesto. Entonces, en el cantón va a existir solamente un alcalde, el síndico, solamente va a haber uno en cada uno de los distritos, y el intendente va a estar solamente en los consejos municipales, en los que ya se refirió doña Marta, en los 7 que se encuentran a nivel nacional. Entonces, bueno, estos puestos se eligen por mayoría de los votos, por la mayoría de los votos obtenidos,
y nos vamos a enfocar en lo que son las reglas para aplicar en los puestos uninominales. Como primera regla tenemos que la paridad horizontal se debe cumplir en las postulaciones, no así en el momento de declarar la elección. Entonces, el principio de paridad va a regir en la etapa de la postulación, no así cuando se van a adjudicar los cargos. El tribunal no podría hacerlo, digamos, como al final, después de tener el resultado de la elección, porque eso sería como modificar el orden de las nominaciones o la voluntad popular, y entonces vulneraría lo que es el principio de seguridad jurídica. Entonces, acá la paridad horizontal la vamos a tener únicamente en el momento de la presentación de las postulaciones. Como segunda regla tenemos que el análisis acerca de la paridad, tanto vertical como horizontal, se hace con el sexo registral. Este es el que tenemos asignado al nacer, no así con el género autopercibido que tiene la persona en la actualidad, en el momento en que postule su candidatura. Como tercera regla tenemos que las agrupaciones políticas no están obligadas a presentar candidaturas en todas las circunscripciones, ni en todos los tipos de los cargos a una escala territorial a la que se encuentran inscritos. Entonces, no hay una regulación o un principio que obligue al partido político a postular candidatos en todos los puestos. El artículo 8 del reglamento para la inscripción de candidaturas se referente a lo que son las candidaturas municipales, señala que se inscribirán las nóminas de candidaturas para puestos municipales aun cuando no tengan la totalidad de los candidatos correspondientes. Entonces, por consiguiente, un partido decide dónde y en qué lugares va a presentar candidatos y lo puede hacer con nóminas incompletas, siempre en el entendido de que cumplan con el principio de paridad vertical y ahora con el principio de paridad vertical horizontal, así como el mecanismo de alternancia, que es el principio de paridad horizontal, pues es uno de los elementos nuevos que vienen a incorporarse en este nuevo proceso de elección de los cargos municipales para el 2024. Como cuarta regla tenemos que la paridad horizontal en los cargos municipales uninominales se evalúa según la escala del partido en que se encuentra inscrito y las nóminas que efectivamente van a presentar. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? Que si un partido a escala nacional quisiera presentar puestos de alcaldes en las 84 alcaldías de los 84 correspondientes a los 84 cantones que conforman de acuerdo con la división territorial administrativa, entonces tendría que postular 42 candidatos a 42 nóminas encabezados por mujeres o igual número encabezados por hombres. Ahora bien, si el partido quisiera presentar solamente 60 candidatos como alcaldes, pues igual tendría que completar 30 y 30, 30 de un sexo y 30 del otro. Ahora bien, la paridad horizontal se tiene que aplicar de acuerdo a la escala, porque si a la escala del partido, no lo podemos hacer con la escala. No lo podemos hacer con relación a los cantones que conforman la provincia, porque no todas las provincias tienen cantones pares. Digamos, Guanacaste y Punta Arenas pues tienen cantones impares y entonces tendrían que completar ahí el principio también el de paridad. Pero podría ser que el partido decida presentar únicamente candidatos como alcaldes en toda la provincia, en toda una provincia de un solo sexo, siempre garantizándose que en las demás provincias pues complete lo que es la paridad, ¿verdad? El 50 de una nómina de un sexo y el 50 del otro. También como dato curioso,
digamos, hay provincias que cumplen con las 40, con el total de los 42 cantones. Por ejemplo, como si nosotros sumamos San José, los cantones de San José, Alajuela y Limón, la sumatoria es de 42 cantones. Entonces, ¿por qué? Porque San José tiene 20, Alajuela 16 y Limón 6. Ahí suman los 42. Entonces, si el partido no lo quisiera hacer de forma aleatoria, lo podría hacer también en relación a la totalidad de los cantones de una sola provincia con respecto a un solo, al encabezamiento de un solo sexo. También en el resto de las otras, de los cantones, el resto de los cantones de las provincias, entonces también suman 42, que serían Cartago, Heredia, Guanacaste y Punta Arenas. Cartago tiene 8 cantones, Heredia tiene 10, Guanacaste 13 y Punta Arenas 11. Entonces ahí sumarían perfectamente el resto de los 42 cantones. Entonces lo pueden hacer también de esa forma como de sugerencia, o el partido es el que decide, ¿verdad? La paridad se deberá asegurar en relación con el número de las circunscripciones para las que efectivamente van a presentar las fórmulas. Esta regla será igualmente aplicada para lo que son los síndicos y las intendencias. Entonces, por ejemplo, ahora en este momento tenemos 491 síndicos, tenemos 491 distritos administrativos, en donde el partido, si desea postular nombres en cada uno de los distritos, tenemos 491, por lo que deberá hacer la distribución de 245 síndicos en cada uno de los distritos de un sexo y 246 en el otro. Ahora bien, lo que son las intendencias para un partido a escala nacional, por ejemplo, como tenemos 7, entonces serían 3 de un sexo y 4 de otro. Estos ejemplos que le di son en relación a un partido a escala nacional. Ahora bien, si el partido es a escala provincial, las alcaldías o la postulación de las alcaldías se van a regir a partir de lo que son los cantones que conforman la provincia respectiva en donde está inscrito el partido, el ámbito de participación. Entonces, por ejemplo, si el partido se escala provincial por San José tiene 20 cantones, entonces ahí va a postular 10 hombres como alcaldes y 10 mujeres en sus encabezados. Si fuera, por ejemplo, Limón, que tiene 6 cantones, entonces serían 3 de un sexo y 3 del otro. Con relación a los síndicos, se hace de la misma regla que digamos, al ámbito de participación del partido. Entonces, por ejemplo, si el partido se escala provincial por Limón, Limón tiene 28 distritos. Entonces, ahí va a postular, quisiera hacerlo en su totalidad, 14 y 14. Si fuera el caso de un partido a escala provincial y va a presentar las intendencias, entonces, por ejemplo, en Punta Arenas, en el cantón central de Punta Arenas o en la provincia de Punta Arenas, tendremos 3 intendencias, que entonces son Lepanto, Cóbano y Paquera. Entonces ahí va a ser 2 hombres o una mujer, o viceversa, 2 mujeres y un hombre. En la siguiente, Marito, no me voy a referir a lo que son partidos cantonales, porque la capacitación está solamente para los 2 primeros. Como siguiente regla, que las agrupaciones en el ejercicio del principio de autorregulación son las responsables de definir el sexo de los encabezamientos. Entonces, el artículo 52, en el inciso O del Código Electoral, establece que es responsabilidad del partido establecer los mecanismos que aseguren los principios de igualdad, no discriminación y la paridad de las estructuras partidarias.
Entonces, estas reglas pueden incorporarse ya sea de vía reforma al estatuto o por un reglamento existente o uno nuevo en el que esté aprobado por una asamblea superior de la agrupación. La aprobación de estas condiciones debe hacerse antes de que se convoque la contienda interna y deben difundirse de manera apropiada. Acá también tiene que ser antes, aquí se hace un énfasis de que tiene que ser antes de ser convocado el proceso de selección de candidatos. Las disposiciones no se deben modificar, ya que puede provocar pues una violación al principio de seguridad jurídica. Otra de las condiciones que establece la resolución, está la 1330, indica que las agrupaciones deben celebrar antes del 31 de mayo del año en curso una asamblea superior para establecer el sexo que encabezará las nóminas. Y que este acto partidario puede ser autónomo o incorporarse en uno de los puntos de agenda de la asamblea o renovación de las estructuras. Y el cumplimiento de esta disposición es un requisito insolayable para la inscripción de las nóminas. Entonces, acá lo resaltamos también porque es un requisito insolayable, o sea, no se puede evitar, sí o sí, hay que hacerlo antes del 31 de mayo. La paridad horizontal no se exige al partido, como por ejemplo, digamos acá, el cumplimiento de esto tiene que ser antes del 31 de mayo, tiene que ser mediante una solicitud de fiscalización en donde se incorpore como uno de los puntos de agenda el punto de los encabezamientos o el punto a tratar de los encabezamientos en las nóminas para los puestos populares o para el próximo proceso. Y la solicitud de fiscalización debe ser solicitada, debe ser presentada ante estos organismos antes de los 5 días hábiles de la celebración de dicha asamblea. La siguiente, Marito. Sí, pero voy a hacer el mismo toquecillo porque alguien está rayando. Menos rayas. Sí, alguien está rayándome la presentación. Listo. Okay. La paridad horizontal en las coaliciones se aplica según la escala en la que se van a coaligar los partidos y según la cantidad y el tipo de nóminas presentadas que efectivamente vayan a presentar. Entonces, si se constituye una coalición para participar únicamente en un cantón, la fórmula de la alcaldía podrá ser encabezada por cualquier sexo, al igual que ocurriría en el primer lugar de una nómina de regidores, porque ahí no tendríamos, como es a nivel cantonal, la coalición, no tendríamos que contemplar la paridad horizontal con respecto a los otros cantones, porque solamente tendríamos uno. Acá la paridad, digamos, en las coaliciones, la paridad horizontal en las fórmulas de los síndicos con relación a las concejalías o las intendencias, sí las tienen que presentar con relación a los diferentes distritos que conforman el cantón en donde van a participar como coalición. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si, por ejemplo, es un partido que quiere coaligarse para participar por ejemplo, en el cantón de Desamparados, hacer una coalición para participar en el cantón de Desamparados. Desamparados tiene 13 distritos. Entonces, acá tiene que completar lo que es la paridad o tener en cuenta que la paridad horizontal va a estar relacionada con la cantidad de distritos que conforman el cantón de la coalición que van a participar. Entonces, ahí serían 13, serían 6 presentados en una nómina
y los otros 7 del encabezado de otro, del sexo opuesto. Aquí también tiene que asegurarse que la paridad horizontal en las concejalías de distrito, en donde exista más de un consejo municipal, con la respectiva circunscripción cantonal. Por ejemplo, como les decía anteriormente, en el caso de Punta Arenas, que Punta Arenas tiene 3 distritos, tiene 3 intendencias, que sería Lepanto, Cóbano y Paquera. Entonces ahí tendrían que ser 2 y 1. Ya para lo que son los otros consejos, las otras intendencias de los lugares de los distritos en donde se presentan los consejos municipales, pues solamente tendría uno. Entonces ahí no tendría que tener la relación con ninguna otra intendencia y solamente cumpliría solo uno. Como punto importante, acá también la inobservancia de esta regla será sancionada con la no inscripción de las nóminas. Entonces acá se autoriza a los partidos, para que bien lo tienen, designar una figura nueva que se va a llamar candidatos sustitutos. Estos podrán ser colocados en una fórmula con el fin de que si la persona que encabeza la nómina no puede inscribirse o renuncia o fallece o tiene una incapacidad permanente antes de que la administración electoral se pronuncie acerca de su solicitud de inscripción, pueda ser, ser utilizado para salvaguardar, para inscribir la nómina y salvaguardar lo que es la paridad horizontal. Porque recordemos que si por ejemplo uno de estas personas tuvieran problemas, si no hubiera, digamos, un candidato sustituto para poder completar, se le podría caer pues todas las nóminas, por ejemplo, de una provincia, ¿verdad? Si no cumpliría con la paridad horizontal. Las candidaturas sustitutas deben sujetarse al principio ordinario de selección de aspirantes a los cargos municipales de elección popular. Entran como los mismos candidatos en el proceso interno de cada agrupación y tienen que cumplir las pautas que han sido fijadas en la jurisprudencia con relación en esta materia. En todos los casos, las candidaturas sustitutas deben ser del mismo sexo de quienes ocupen el encabezamiento de los puestos uninominales. Ahora vamos a ver unos casos de aplicación en donde podríamos aplicar lo que es o hacer el cumplimiento de lo que es la persona sustituta con relación a las nóminas para poder salvaguardar las nóminas. Y como primer punto debemos tomar en cuenta lo que es la alternancia. Como decía doña Marta, la alternancia no es lo mismo que la paridad. Entonces, para los puestos de alcaldes, la alternancia se va a cumplir con el primer vicealcalde. Entonces, ahí es donde vamos a tener la relación de la alternancia. En el alcalde proponemos por ejemplo, a una mujer y la alternancia sí o sí tiene que ser comparada con el primer vicealcalde. El segundo vicealcalde lo puede ser de cualquier persona. Entonces, acá tenemos en la figura tenemos un alcalde que se propuso un hombre, el primer vicealcalde una mujer, como segundo vicealcalde un hombre y el partido presentó una persona sustituta.
Entonces, si el candidato a la alcaldía, en este caso el hombre, no se puede inscribir y el vicealcalde segundo es del mismo sexo, entonces el segundo vicealcalde va a subir como candidato a la alcaldía y el segundo vicealcalde se mantiene intacto. Entonces ahí podríamos salvar la nómina con el sustituto propuesto por la agrupación política y entonces la nómina estaría conformada por un alcalde hombre, un vicealcalde mujer y un segundo vicealcalde por un hombre. Entonces cumpliría lo que es la paridad, la alternancia y podríamos salvar también entonces la paridad horizontal con respecto a los demás cantones propuestos por la agrupación política. En el segundo caso, es muy similar, solamente con la diferencia que el partido no presentó una persona sustituta. Entonces, si el candidato a la alcaldía propietaria tiene algún impedimento y no podemos inscribirlo, entonces el segundo vicealcalde, que es del mismo sexo, entonces podría subir para inscribirlo como alcalde propietario y entonces tenemos acá lo que es la paridad, la alternancia con la primera vicealcaldía. Entonces ahí podríamos también salvar la nómina para la inscripción correspondiente con un alcalde propietario y con un primer vicealcalde. En este caso, pues no tendría la inscripción del segundo vicealcalde. Como un tercer caso, tenemos en donde el candidato a la alcaldía no puede inscribirse, entonces el sustituto, como obligatoriamente tiene que ser del mismo sexo del encabezamiento de la nómina, entonces el sustituto viene a ocupar el puesto de la alcaldía y los demás se mantienen iguales. Entonces ahí otra razón también para salvar lo que es la nómina, la inscripción de la nómina. Entonces acá cumpliríamos siempre con el encabezado siendo mujer más la alternancia entre el primer vicealcalde, en el alcalde que es mujer y el primer vicealcalde que es un hombre y la segunda vicealcaldía como cualquiera de los, un puesto independiente, ya sea mujer o un hombre. Otro de los casos tendría que, digamos, sería pero el partido no presentó ninguna persona sustituta. Entonces, ¿qué pasa si el candidato al alcalde, a la alcaldía no puede inscribirse? El primer vicealcalde no lo podríamos subir como alcalde. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo con lo establecido por la agrupación política, el encabezamiento de esta nómina era una mujer. Entonces no podemos subir a ninguno de los que están propuestos como vicealcalde. Entonces en este caso, si el alcalde tiene algún impedimento y el partido no presentó ningún sustituto, entonces denegaríamos la nómina completa. Luego otros ejemplos, pero relacionados con los síndicos y los intendentes, que también se van a presentar la persona sustituta si el partido así lo quisiera proponer. Entonces, si el candidato a síndico, propietario o el intendente no puede inscribirse, el partido designó un sustituto que va a ser del mismo sexo, entonces se mantiene la nómina y la alternancia, porque recordemos que lo que es el síndico, al tener solamente el síndico propietario, el suplente va a ser siempre el propuesto por el otro sexo. Entonces, si está propuesto una mujer como síndica propietaria,
obligatoriamente el síndico suplente va a ser un hombre. Igual regla se aplica con el intendente, que si el intendente es una mujer, obligatoriamente el viceintendente tiene que ser un hombre para que se cumpla con el principio de alternancia. Entonces, en este caso, si el partido, si el síndico o el intendente tiene algún inconveniente, el sustituto viene a suplir al encabezado de los cargos y entonces podemos inscribir la nómina correspondiente. Otro de los casos es qué pasa si el síndico tiene algún inconveniente o el intendente y el partido no presentó ninguna persona sustituta. Entonces, acá se aplica la misma regla, ¿verdad? Que si no presentó, no tenemos a quién más subir en la nómina porque solamente el puesto solamente es uno, un propietario y un suplente, ya sea para el síndico o para el intendente. Y entonces, en estos casos, en aras de no afectar la paridad horizontal, no se inscribe la nómina correspondiente. Las anteriores reglas también serán aplicadas en caso de muerte, una renuncia o una incapacidad sobreviniente de quienes encabezan las nóminas presentadas, siempre que se produzca el evento de previo a que la dirección se pronuncie acerca de la solicitud de inscripción de candidaturas. En este caso, lo lleva a cargo el programa de inscripción de candidaturas. Luego acá nos vamos a retomar lo que dice la resolución, la 3671, E8 del 2010, relacionada con las nóminas a los cargos municipales en los puestos uninominales, que es las reglas de paridad y alternancia, como les explicaba anteriormente. En la papeleta de alcalde puede postularse una persona de cualquier sexo, pero la candidatura al primer vicealcalde debe ser ocupado por la persona del sexo opuesto. Y en cuanto al segundo vicealcalde, puede ser ocupado indistintamente por cualquier persona de cualquier sexo. En la papeleta del síndico, la nómina puede ser encabezada por cualquier sexo, pero la candidatura suplente debe ser ocupada obligatoriamente por el sexo opuesto. Igual condición se refiere a lo que son las papeletas del intendente. La integración del intendente puede ser encabezada de cualquier sexo, pero el viceintendente tiene que ser del sexo opuesto. Luego, la paridad horizontal se verifica en el momento de la inscripción de las nóminas, no así con posterioridad, porque la persona que ocupa el encabezamiento puede ser que renuncie, fallece o sufra alguna incapacidad permanente y entonces se debería de aplicar lo que nos indica el artículo 208 del Código Electoral, que es cuando si se procede, digamos, a llenar una vacante, pero por un ascenso automático. Esta misma regla, pues, es la que se aplica con relación a cuando se va a declarar a la persona en el puesto, declararla como ganadora en el puesto correspondiente. Entonces se aplica por ascenso automático. Esa sería, digamos, mi parte de lo que corresponde a las reglas en los puestos uninominales. La compañera Jocelyn, la licenciada Jocelyn Fonseca, en la que le va a referirse a lo que son las reglas a aplicar en los puestos, las reglas para aplicar la paridad horizontal en los puestos plurinominales. Buenos días. En mi caso, como bien mencionaba Marcela, les voy a comentar y desarrollar un poco el tema de paridad horizontal y las reglas que aplican, pero en los puestos plurinominales. En este caso, estas reglas, ¿verdad?, han sido definidas por el tribunal desde la resolución 1724 de 8 del 2019. En este año, a raíz de
una interpretación oficiosa del tribunal y viendo lo exitoso que había sido la inclusión de la paridad horizontal dentro de las nóminas a elegir para diputaciones, hizo una interpretación a los artículos 2, 52 y 148 del Código Electoral, determinando cuáles eran las reglas para aplicar la paridad horizontal dentro de los puestos plurinominales municipales. En esa resolución, el tribunal hacía mención a que iba a ser aplicable hasta la elección del 2024. ¿Verdad? Para este caso, tal y como lo mencionaba Marcela anteriormente, el tribunal en la última resolución de la 1330/8/2023 hace la interpretación y menciona a raíz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional la necesidad de incorporar también a las nóminas uninominales a las con paridad horizontal. Ok, como lo mencionaba doña Marta, ¿verdad? Tenemos como puestos plurinominales aquellos puestos que son presentados por listas bloqueadas, ¿verdad? Y que van a contener una cantidad igual, ¿verdad? O determinada por el porcentaje de votantes o de población que exista en una determinada circunscripción electoral, y cada uno de ellos en el ejercicio de su cargo tendrá igual jerarquía dentro de la corporación municipal. Entonces esa es la diferencia que hace el tribunal entre los pluri y los uninominales. ¿Cómo determina el tribunal que va a ser la aplicación de la paridad horizontal dentro de estos cargos que ha determinado como plurinominales, sean regidurías, concejalías de distrito y concejalías municipales de distrito? Bueno, el tribunal determina que se debe establecer un encabezamiento de acuerdo a la circunscripción electoral a la que pertenezcan. Entonces, los regidores van a ser determinados por cada uno de los cantones que conforman la provincia, y en el caso de concejalías sería de acuerdo a los distritos que conforman cada uno de estos cantones. Entonces, más adelante vamos a ver de una forma más gráfica cómo podríamos estar aplicando esta paridad horizontal. El tribunal igual, ¿verdad?, determinó las mismas consideraciones que Marcela venía desarrollando anteriormente respecto a que vamos a buscar siempre cumplir con paridad horizontal en el momento en el que hagamos la inscripción de las nóminas, no así en el momento en el que se han de declarar electos. Importante, ¿verdad?, el tema de que vamos a verificar el cumplimiento del sexo de acuerdo al sexo registral, ¿verdad?, que tenga cada una de las personas. En este caso, al igual que en las nóminas determinadas uninominales, el tribunal estableció la obligatoriedad que tienen los partidos políticos para determinar cuáles van a ser los encabezamientos o cómo van a cumplir con este mecanismo de paridad previo al 31 de mayo del presente año. Esto con el fin de que antes de iniciar con la contienda interna, cada uno de los partidos políticos o cada uno de los militantes que conforman estas agrupaciones partidarias tengan conocimiento de los puestos a los cuales puedan presentarse o postularse, ¿verdad? En el caso de la paridad horizontal, tanto en puestos uninominales como plurinominales, no vamos a ver alternancia, vamos a ver únicamente paridad, como bien lo mencionaba doña Marta. Entonces vamos a ver encabezamientos con un 50% de hombres y 50% de mujeres. Marito, si me ayudas ahí con la siguiente. Ok, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Vamos a verlo como una forma más gráfica. En el caso de la provincia de Limón, tenemos que existen 6 cantones integrando esta provincia, ¿verdad? Entonces vamos a presentar 3 cantones encabezados por mujer y 3 cantones encabezados por hombre. Como bien lo mencionaba Marcela anteriormente, no existe la necesidad, e inclusive el reglamento de inscripción de candidaturas lo determina, el partido no está obligado a presentar nóminas completas. Entonces, ¿qué pasa si el partido político ya sabe que no tiene postulantes
para un determinado cantón en la provincia de Limón. Entonces, si solamente pretende presentar 5 cantones o representar 5 cantones, tendría que contemplar que va a presentar 3 de un sexo y 2 del otro, y así, de acuerdo a cada una de las nóminas que desea presentar el partido político. En cuanto a los concejales de distrito, ¿verdad? Tenemos entonces el distrito de Talamanca, entonces serían 2 distritos encabezando una mujer y 2 distritos encabezando un hombre, aplicando de igual manera. Si el partido político solamente pretende presentar 3, entonces tendríamos 2 de un sexo y 1 del otro. Pero, Marito, ¿me ayudas ahí con la siguiente? En cuanto a los encabezamientos, ¿verdad? Tenemos determinados en este caso que desde no preciso, digamos, a partir de cuando, pero creo que desde el 2010, de la resolución del 2010 se determina que debe existir la alternancia dentro de la nómina de regidurías. Entonces, importante ahí lo que nos menciona ahí la resolución. Perdón. Tanto la resolución 1724 E8-2019 como el artículo 5 del reglamento de inscripción de candidaturas determina la obligatoriedad para presentar encabezamientos de propietarios y de suplentes en las nóminas plurinominales de personas del mismo sexo. Entonces, el partido político acuerda ciertamente los encabezamientos para nóminas propietarias, pero por ende la suplente debe cumplir con igual encabezamiento. Entonces, si vamos a presentar, como es el ejemplo que tenemos ahorita en la presentación, una nómina encabezada de propietarios por hombre, la suplente también va a ser encabezada por hombres. Ahora, ¿cómo vamos a medir la alternancia? La alternancia se va a medir de forma vertical. Entonces, si encabezamos con una persona de sexo masculino, el siguiente será una persona de sexo femenino y así alternando cada uno de los sexos de forma vertical. Como consideraciones adicionales, la resolución 1330 también incorpora dentro de las nóminas plurinominales la posibilidad de que los partidos políticos presenten candidatos sustitutos, siempre utilizando estos candidatos sustitutos dentro de la nómina para salvaguardar los encabezamientos y la paridad horizontal. Entonces presentaríamos un candidato sustituto que tenga el mismo sexo de la persona que estamos presentando en el encabezamiento. Ahora, también el tribunal determina en esta resolución que se va a eliminar o dejar sin efecto el reacomodo que anteriormente hacía el tribunal o la dirección cuando las nóminas no cumplían con la paridad horizontal. Esto tal y como fue aplicado en la elección nacional respecto a las diputaciones, ¿verdad? Entonces el tribunal dice que no estaríamos aplicando esto dentro de la elección municipal para las nóminas plurinominales. Bueno, como ya les mencionaba, tenemos que determinar este mecanismo antes del 31 de mayo del año en curso. Ahora, entonces, si una persona, si me presentan a mí, es el candidato que me presentan es una persona de sexo masculino. Entonces, y esta no puede inscribirse porque renuncia, fallece o tiene alguna situación particular, como lo mencionaba anteriormente la compañera Marcela, la forma en que se va a acomodar la nómina o a subir la nómina será de acuerdo a lo que nos establece el Código Electoral. Se utilizará de forma analógica el 208 del Código Electoral y entonces quien va a ir, quien va a subir, para llamarlo de alguna manera, sería la persona que en la nómina me cumpla con el mismo sexo del encabezamiento. Entonces, en este caso, si estábamos hablando que íbamos a poner a una persona de sexo masculino en el puesto 1, quien subiría sería el del puesto número 3, y así para ir buscando salvar la nómina y siempre salvaguardando la paridad horizontal, ¿verdad? Ahí en los siguientes cuadritos hacemos un par de ejemplos, pero en la siguiente filmina se explica de una forma más gráfica. Entonces, Marito, ahí si me colaboras.
Ok, algunos de los casos que se desarrollan dentro de la resolución, ¿verdad? El tribunal nos está diciendo siempre tenemos que nombrar a un candidato sustituto que sea del mismo sexo de quien me encabeza. Entonces, el partido me designa a una persona de sexo femenino en el puesto número 1, puesto número 2 masculino, femenino número 3 y el puesto número 4 sería un masculino. Vemos ahí el cumplimiento entonces tanto de paridad como alternancia de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, el sustituto, si en el momento en el que el propietario 1 no puede cumplir, lo que haríamos es que subimos al puesto número 3 como puesto número 2 y este sustituto me quedaría ocupando el puesto número 3 y así yo inscribo la nómina de manera completa, siempre salvaguardando los principios, ¿verdad? De paridad horizontal, paridad vertical y alternancia. Eso aplicaría entonces en este caso número 1. En el caso número 2 sería cuando haya una inexistencia en el nombramiento de ese candidato sustituto. Entonces, si no tenemos un candidato sustituto para salvaguardar la nómina, ¿qué pasaría? Entonces, yo subo, deniego al candidato número 1 y subo al candidato número 3. Entonces, inscribo a los dos primeros, a mujer y hombre, y deniego al puesto número 4 porque ya no me cumpliría por paridad. Si lo vemos de esta manera, eliminaríamos el puesto número 3, me quedarían 2 personas de sexo masculino ocupando la nómina de forma consecutiva y por ende existiría impedimento de inscribir a estas 2 personas en la nómina y entonces yo procedería a denegar a este puesto número 4. En cuanto a las nóminas plurinominales, eso sería la explicación. Ahora el compañero Mario Andrés nos va a hacer una demostración respecto a lo que es la plataforma que van a utilizar los partidos políticos para presentar sus candidaturas. Hola, buenos días. Vamos a ver, en mi caso, la idea es hacerles una pequeña demostración. Es importante indicar que con la definición, ¿verdad?, de esto del tema de la paridad en puestos uninominales recientes, actualmente nos encontramos en la implementación de esos cambios a lo que va a ser la herramienta que se va a utilizar próximamente en los próximos meses, pero ya habíamos avanzado con ciertos requisitos y ciertas validaciones que la idea es mostrárselas para que se vayan familiarizando. Es la misma herramienta que se ha utilizado en los últimos procesos electorales, entonces para las agrupaciones que ya han participado no va a ser algo diferente. Se tomaron algunas observaciones de los últimos procesos y se han hecho algunas mejoras para la facilidad de uso de la herramienta. Y bueno, ¿cómo vamos a utilizar esta herramienta? Sobre todo para las personas que tal vez es la primera vez que van a participar, ¿verdad?, los partidos políticos nuevos. Entonces, básicamente, lo que es el tema de cómo acceso a la plataforma electrónica de servicios a los partidos políticos. Esto está en el sitio web, ¿verdad? Ahorita ya les voy a mostrar directamente desde el sitio. Esta es la dirección. En la sección de partidos políticos hay una subsección que se llama plataforma, ¿verdad? En esta parte de la página tenemos la información sobre los partidos políticos, tenemos el lugar donde pueden descargar lo que es la solicitud de fiscalización de asambleas, y tenemos la plataforma electrónica de servicios. ¿Qué tenemos en esta sección? Tenemos dos formularios, bueno, dos opciones, dos enlaces. Uno sería ya el enlace directo para ir a la plataforma, y el segundo sería el formulario para la creación de cuentas, ¿verdad? La creación de usuarios. Entonces, para los partidos que están en proceso, una vez que logren, ¿verdad?, su inscripción, ya quedarían habilitados para hacer la solicitud de sus usuarios. Los partidos políticos existentes, cuyos integrantes del comité superior o, ¿verdad?, muy importante, para lo que es la parte de inscripción de candidaturas, los miembros de los tribunales electorales internos también pueden tener usuarios para utilizar la plataforma. Entonces, los integrantes del comité ejecutivo superior pueden autorizar
la creación de usuarios para integrantes del Tribunal Electoral Interno. El formulario básicamente lo que tienen que llenar es información, ahorita vamos a descargarlo y lo vamos a ver, pero información básica, ¿verdad? Sobre cuál va a ser la persona, y todo está ligado a una cuenta de correo que va a ser la fuente de comunicación entre el sistema y el usuario. Entonces es muy importante que este correo esté bien escrito, bien revisado, y que sean correos personales, ¿verdad? No cuentas que a veces, por ejemplo, se usa, qué sé yo, una cuenta para la Secretaría del Comité Ejecutivo, una cuenta para la presidencia. Entonces, cuando son cuentas que tal vez son de acceso múltiple, la recomendación es que no sea así, sino que sea un correo personal, para que el uso del sistema esté ligado solamente ¿verdad? Como uso personalísimo. Digamos, lo que es la solicitud de usuarios se puede enviar, ya sea si los usuarios tienen firma digital, se puede enviar por firma digital al correo info@tse.gov.cr. Eso está en el mismo formulario. O si no, para las personas que ya tienen usuario, eh, estos usuarios se vencen periódicamente por un tema de seguridad. Si ustedes tienen la contraseña guardada y tratan de ingresar y el sistema les dice que las credenciales no están correctas, lo muy probable es que ya se hayan vencido. Entonces, desde la misma plataforma tienen la opción de solicitar restablecer la clave. Cuando hacen esa solicitud, nosotros desde acá le hacemos el restablecimiento y les va a llegar un correo con la nueva clave, ¿verdad? Son claves autogeneradas, numéricas, alfanuméricas. Y digamos, de momento, digamos, el sistema se maneja así, no hay una suerte tal como que yo pueda estar haciendo mi administración de las claves directamente. Ok, entonces vamos, voy a dejar de presentar por acá para iniciar lo que es el resto de la presentación. Ok. Y, ok, bueno, acá estamos en el sitio web, ¿verdad? Entonces, como les explicaba, en la sección de elecciones, partidos políticos. Entonces, aquí tenemos varias opciones, ¿verdad? La información de los partidos inscritos, etcétera. Lo que les decía de las solicitudes de fiscalización. También tenemos un tema de las últimas circulares importantes que hemos emitido en la dirección. Y tenemos lo que es el acceso a la plataforma. Como les decía, aquí está el formulario. Vamos a darle un clic. Eso les descarga un archivo en Word para que ustedes editen. Vamos a esperar que se descargue. Aquí está esto. Ahí lo pueden ver. Entonces, lo que es el formulario, ¿verdad? Entonces se le agrega la fecha, se tiene que anotar, ¿verdad? ¿Cuál es la información del usuario? Vamos a ver si es un usuario de comité ejecutivo, si es un usuario de comité inferior o si es un contador. Y, bueno, mira, falta la opción de tribunal. Debe ser que la versión tal vez no está actualizada. Ya esta semana voy a proceder a agregar la nueva versión. Bueno, la última versión en realidad. Tiene que haber una opción para los tribunales electorales internos. Acá se debe completar el nombre, cédula, número de teléfono del usuario que va, ¿verdad?, a tener permiso, el correo personal, como les indicaba, el nombre de la agrupación política. Entonces, la plataforma de servicios se puede usar no solo para inscripción de candidaturas, sino que tenemos opciones para registro de partidos, para acreditación y sustitución de fiscales, que serían procesos que inician después de octubre del presente año, y para el tema de presentación de nóminas de juntas cantonales y juntas receptoras de votos.
y también para temas de liquidación de gastos. Entonces, para efectos de lo que es registro de partido, inscripción de candidatura, como les indicaba, serían Comité Ejecutivo Superior y tribunales electorales internos a los que le podemos dar permiso. Lo que son acreditación de fiscales tiene particularidades, entonces solamente Comité Ejecutivo Superior, y en el caso de nóminas de juntas cantonales y juntas de receptoras de votos, para esta funcionalidad solamente los presidentes de los comités. Entonces, si ustedes nos llenen y me ponen para un tribunal electoral interno que quieren darle permiso en todo, obviamente no le vamos a dar permiso en las opciones a las cuales no está destinado el usuario. Pero la idea es eso, digamos que tengan la posibilidad de escoger qué tipo de permisos se le pueden dar a los usuarios que están creando. Y finalmente se tiene que hacer la firma tanto del responsable como del representante legal del partido político, que sería el integrante del comité ejecutivo, que tenga la facultad para brindar estos permisos. Como les decía, esto hay que mandarlo a mi cuenta de correo, mrodriguez@tse.gov.cr, y en la cuenta info@tse.gov.cr. Entonces, este documento, si no se posee firma digital, entonces se firma de puño y letra y se presenta en la ventanilla única del registro, de la Dirección General del Registro en planta baja del edificio electoral. Ok, ahora voy a ir directamente a la acción, digamos, voy a hacer una demostración. Vamos a refrescar acá por aquello de que ya se haya perdido la sesión. En ambiente de pruebas. Este formulario de inscripción de candidaturas, nuestra idea es, una vez que tengamos los ajustes de paridad horizontal en puestos uninominales, vamos a liberarlo con anticipación. Esperaríamos, no sé, probablemente en el mes de julio, apenas logremos implementar estos cambios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir completando la información con anticipación, ir verificando requisitos directamente desde la herramienta de forma fácil. Porque, por ejemplo, en la zona de consultas que ya hemos ido anotando, por ejemplo, nos indicaba en una de las consultas que cómo verifico ya la inscripción electoral de una persona, dónde puedo revisar eso. Normalmente se habilita en la opción de consulta de ciudadanos de la página, donde uno puede ir a buscar por nombres o por cédulas a las personas. Desde ahí, ¿verdad? Como es información pública, se podría ir uno por uno, ir revisando dónde está su lugar de votación de la persona, y ahí mismo le dice desde cuándo está inscrito en el cantón y desde cuándo está inscrito en el distrito. Pero eso es una revisión de muy manual y uno a uno. Entonces, voy a mostrarles acá. Vamos a usar un usuario de un partido aquí de pruebas. Este es un partido de América Nacional. Entonces, al correo les va a llegar el usuario y la contraseña directamente. Ok, entonces usuario y contraseña. Con eso van a tener acceso. Entonces, tal vez en la sección de comerciales también, dependiendo del perfil, ¿verdad?, que tenga el partido y los permisos que se le asocien, va a tener acceso. Mario, perdón, Dígame. ¿lo puedes hacer más grande? Es que se ve muy pequeñito. Claro. Por ahí. Perfecto, mucho mejor. Casi Genial. no se ve. Genial, genial. Muchas gracias. Sí, como les decía, entonces, de acuerdo a sus perfiles, va a tener opciones en los diferentes menús, ¿verdad? Este es un usuario por un tema de pruebas que tiene las diferentes opciones, ¿verdad? Fiscales, para el tema de asesores electorales, ¿verdad? Integrantes de juntas, financiamiento y registro de partidos políticos. Como decía, en tema de comerciales, próximamente también vamos a estarles habilitando unos formularios, por ejemplo, para el envío de la solicitud de fiscalización de asambleas por medio de la plataforma de servicios. ¿Cuáles son las ventajas que van a tener con esto? Bueno, que, por ejemplo, no van a tener que hacer entrega física, o por consiguiente, por el tema de firma digital, si no tuvieran firma digital, esta herramienta no requiere la firma digital para que aceptemos las solicitudes, sino que por medio del usuario y contraseña que explicamos, que es personal y que se brinda por medio de este formulario que viene firmado por el usuario y por el integrante del comité que autoriza,
Eso es lo que nos da seguridad de que la persona está usando es la persona que envía, ¿verdad? La persona que le dimos las credenciales. Por eso recalco el tema de que los usuarios tienen que pedirse a un correo electrónico personal, igual a como hacemos con los bancos, ¿verdad? No vamos a tener una cuenta donde cualquier persona pueda ver esa información. Entonces, digamos, una vez que nosotros definamos y vayamos a liberar este tipo de solicitudes, cancelación de asambleas, fiscalización, entre otras, obviamente les vamos a hacer una pequeña capacitación, vamos a mandarles un manual de usuario para específicamente ese tipo de solicitudes. En lo que nos interesa ahorita, tenemos tal vez dos temas. Uno que es la inscripción de candidaturas y otro tema que se llama paridad en estructuras. Voy a ver inscripción de candidaturas en primer lugar. Entonces, cuando el formulario está habilitado, ¿verdad? Que nosotros les vamos a avisar de forma oficial, el formulario se va a habilitar, pero la opción del botón de envío de las solicitudes va a estar restringida ¿verdad? Hasta la fecha de inicio de la convocatoria, que sería el próximo 4 de octubre, y estará abierto desde el 4 de octubre hasta el 20 de octubre ese botón, el famoso botón de envío. Entonces van a poder usar el sistema, van a poder completar nóminas, pero no van a poder enviar. Entonces, una de las primeras mejoras que le hicimos al sistema y que tal vez por ahí algunas agrupaciones de nivel cantonal en el último ciclo electoral tuvieron ciertos inconvenientes era que la opción de envío no estaba, como digamos, en este mismo formulario, sino que había una sección a la par, acá, como una segunda pestaña. Entonces, algunas personas completaban y guardaban y pensaban que con solo eso ya habían enviado. Pero, ¿verdad? O sea, es como cualquier sistema, digamos. Hasta que usted no le dé enviar y no reciba un comprobante, no va a haber recepción por parte de la institución. Entonces, acá, en la primera sección del formulario, automáticamente se les va a desplegar cuál es el nombre del partido, cuál es la escala. En este caso, como es uno cantonal, le va a segregar de una vez cuál es su lugar de participación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el integrante del comité ejecutivo? Si fuera un partido, por ejemplo, de nivel nacional, tendría que escoger cuál va a ser la provincia y cuál va a ser el cantón por el cual va a llenar las candidaturas. Tienen que llenar un formulario por cada cantón. Está habilitado para que, por ejemplo, en un partido nacional tendría que mandar 84 formularios y un partido provincial de San José tiene que mandarnos 20 formularios si es que va a participar en todos los lugares, si no solamente envía en los lugares específicos. Como ese es un partido cantonal, entonces obviamente no puede mandarme un formulario de un cantón distinto. ¿Qué es lo que tienen que seleccionar acá? ¿Cuál es el integrante del comité que va a hacer la firma o el envío, ¿verdad? Básicamente aquí no hay firma, sino que sería un envío. Entonces, bueno, aquí le tiene que salir la lista actualizada de cuáles son los integrantes de su comité ejecutivo. Bueno, muy importante que no mencioné, por ejemplo, cuando ustedes renueven sus órganos superiores, ¿verdad? Si hay partidos que tenemos en proceso de renovación, por ejemplo, obviamente los usuarios de las personas, si cambiaron los integrantes del comité, entonces van a tener que hacer un nuevo trámite para los nuevos integrantes del comité ejecutivo, ¿verdad? Ya que es de uso personal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoger cuál es el tipo de candidatura que queremos registrar. Y por aquí vengo con otro anuncio, otro comercial, y es que tenemos una opción que se llama obtener candidatos del acta. Entonces, ¿para qué nos va a servir este botón? ¿Verdad? ¿Y cuál es digamos, la oferta o digamos, la opción que les vamos a ofrecer es que si ustedes, digamos, en su organización realizan sus asambleas con anticipación y la asamblea superior, en los casos que tengan que, bueno, en este caso que son partidos nacionales y provinciales, deben de hacer una asamblea superior de ratificación de candidaturas cantonales, la medida que ustedes nos presenten el acta con anticipación, el registro de partidos políticos se va a encargar de procesar esa información en nuestro sistema. Entonces, si por ejemplo una agrupación en el mes de agosto ya culminó y nos envió el acta, ¿verdad? Es muy importante, tienen que enviarnos el acta. Cuando nosotros procesemos, si ustedes vengan a completar la información, al darle al botón obtener, automáticamente se le van a cargar los datos. O sea que ustedes no van a tener que redigitar qué fue lo que pasó en la asamblea
cantonal de Escazú del mes de julio, por ejemplo. Entonces, muy importante esta opción. Por acá le voy a dar buscar. Entonces, este tipo de validaciones nuevas, como pueden ver acá, en ambiente de pruebas, ¿qué es lo que va a advertir el sistema? Por ejemplo, si ya ustedes ya habían enviado solicitudes para este lugar, para que no dupliquen formularios, porque en la presidencial anterior nos sucedió que algunas personas empezaban a crear un formulario y lo dejaban ahí guardado y luego se metían a hacer otro formulario y luego enviaron N cantidad de información duplicada. Entonces, con esto la idea es que ustedes puedan, si ya tienen un formulario en el proceso de llenado, van a poder seguir completándolo, o si no, como en este caso, les va a advertir que ha sido enviada la información. No hay restricción. Digamos que si ustedes llenaron un formulario y solo mandaron los alcaldes, posteriormente pueden meterse y llenar los regidores. Digamos que a manera de error y se equivocaron y no completaron la información en algún momento. La idea es que ustedes sí completen todos los candidatos en un solo formulario. Pues bueno, aquí voy a cerrar solo para efectos didácticos. Marito, nos quedan 5 minutitos para atender consultas, porfa. Ok, bueno, voy a avanzar por acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Digitar la cédula de identidad. En esta pantalla, donde van a tener permiso los integrantes del Comité Ejecutivo Superior y los integrantes del Tribunal Electoral Interno, sí se va a poder ver cuál es el género registral, ¿verdad?, del ciudadano, como se explicó anteriormente. Lo que son requisitos de paridad, de todo, paridad, alternancia, horizontal, vertical, eso se hace con el sexo registral, ¿verdad? El sexo registral al nacimiento. Acá van a tener un botón de ver que les va a permitir observar cuáles son las inconsistencias que el sistema individualmente detecta para cada persona. Por ejemplo, en este caso, tengo doble militancia porque estoy seguramente registrado en otro formulario, estoy en otro puesto de la estructura, no estoy en el acta, digamos, en este caso no se ha presentado el acta, entonces me dice no coincide con el acta. Candidato no cumple con los 2 años de inscripción electoral. ¿Esto por qué? Porque yo no soy de Escazú, mi inscripción electoral está en otro cantón. Y dice, el partido ya realizó el envío de un candidato para este puesto. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Para evitar la duplicidad de candidaturas. También, ¿qué les va a decir? Les va a decir si está inhabilitado para ejercer el cargo por el tema de la no reelección. Y así, digamos, los demás requisitos individuales. Por otra parte, aquí van a venir lo que son los requisitos de paridad, ¿verdad? Que si cumple o no cumple la paridad y la alternancia. Entonces, en este caso, vamos a meter un cédula para que observen. Ok, en este caso es una mujer. Entonces, me sigue diciendo que cumple. Entonces, si yo ingreso un hombre, cambia y ya me dice que no tengo ni paridad ni alternancia. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un alcalde y un vicealcalde del mismo género. Entonces, así funcionan todas las pantallas, digamos, para todos los tipos de candidatos. Específicamente va a evaluar paridad y alternancia según el tipo de nómina. También va a evaluar paridad horizontal. En el caso, por ejemplo, de un concejal, si quiero concejales de distrito, tengo que escoger cuál es el distrito que voy a trabajar. Tengo que decir cuál nómina es, lo doy a buscar. Bueno, en este caso no he configurado este distrito en específico. Vamos a ver. Ok, bueno, muy importante. En el tema bueno, y tal vez para no dilatar mucho, también digamos, cuando el partido político haga la definición de la paridad, ¿verdad? Y nos tienen que avisar, o nosotros vamos a supervisar esas asambleas donde definan sus mecanismos, el registro de partidos se va a encargar de completar en el sistema cuáles son sus encabezamientos. Entonces, si el partido político definió en Escazú el regidor, el encabezamiento del regidor es mujer, cuando digiten en el sistema les va a alertar si cumple o no cumple ese encabezamiento. Entonces, es muy importante esa otra advertencia que va a tener el sistema. Entonces, tal vez por temas de tiempo,
Esto sí lo vamos a, para que sepan, lo vamos a retomar en una capacitación futura para que ya vean todos los requisitos completos, una capacitación específica de sistema, y tal vez para no retrasar y poder atender algunas de las consultas que tenemos.